aquí es tardes todavía en México, pero les deseo que estén muy bien. Bienvenidos a Aula 7. Hoy quisiera compartir con ustedes parte del estudio del Génesis como fundamento. Y antes de comenzar con todo el repaso, es importante que consideremos que aunque este es un repaso general dado por una servidora, cada uno de nosotros, nuestra primera responsabilidad es analizar por nosotros mismos los versículos que nos sugiere el autor y la manera de estudiar correctamente la profecía. Así que si en algún momento ustedes quisieran poner alguna pregunta o algún comentario, por favor siéntanse en la completa libertad de hacerlo. Pues vamos a iniciar con este repaso que se llama El Génesis como fundamento y el texto clave que es parte de la comprensión de toda la lección en general se encuentra en Juan 1:29. Seguramente algunos de ustedes lo recordarán de memoria y si no, pues es un versículo bastante conocido que nos orilla a esa forma de cómo es que Juan el Bautista dio una respuesta de quién era Jesús. Nos dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Bajo la inspiración divina, Juan tuvo la necesidad de expresar quién era Jesús. Y esta respuesta nos va a ayudar mucho a comprender parte de lo que el autor de la lección quiere enseñarnos en esta semana. Hay algunos aspectos que me gustaría considerar primeramente porque van a ser parte fundamental de la lección. El primero es que Juan, el autor del libro de Apocalipsis, pues él da por sentado que su público conoce el Antiguo Testamento. Es decir, para Juan, al escribir, si nosotros vemos cómo está estructurado el Apocalipsis, nos damos cuenta que es un libro profético lleno de símbolos, pero para poderlos comprender es porque ya tuvimos una experiencia previa a la lectura de la Biblia. A veces queremos iniciar por el final y realmente costará más trabajo porque cuando nosotros queremos leer Apocalipsis de manera aislada, necesitamos algunas partes de la Biblia para poderlo comprender, quizá no en su totalidad, pero sí de manera correcta. Y bueno, pues él utiliza conceptos familiares para su audiencia, dando por sentado que su audiencia conoce el Antiguo Testamento. Yo sé, y con mucho cariño lo digo y con mucho respeto, que hay personas que consideran que el Antiguo Testamento no cobra relevancia en el estudio de las profecías. Pero es que no pudiéramos interpretarlas correctamente sin la ayuda del Antiguo Testamento. Así que los conceptos mencionados en Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Y estos dos conceptos básicos de esta lección nos ayudarán a entender parte del contenido de esta semana. El principio de la primera mención en los primeros días de la lección nos habla que los primeros símbolos aparecen en los primeros capítulos del Génesis. Y si nosotros nos damos cuenta, pues el Génesis inicia con la historia de la creación, con la historia de los primeros patriarcas, ¿verdad? Y de cierta manera nos da una vislumbre de cómo es que Dios nunca fue indiferente a la salvación del hombre, desde épocas antiguas. A Dios, como lo hemos visto, no le tomó por sorpresa la entrada del pecado, ni se hizo un plan emergente porque pasó algo que no estaba contemplado. Dios siempre tuvo presente que había un plan original, un plan especial para la salvación de la humanidad. Y por lo tanto nos dice en la misma lección que la palabra de Dios permanece para siempre y no cambia. Dios es el mismo en todas las edades. Dios es el mismo en amor, en misericordia, en compasión, y quiere que nosotros sintamos esa certeza. Saben, el ser humano necesita en su vida certezas para poder desarrollarse con normalidad. Cuando nosotros vivimos siempre en constante cambio, nos estresamos, nos preocupamos, pero cuando vamos a Dios sabemos que su palabra es segura. Y esa parte importante es lo primero que tenemos que tener presente.
Jesús es el mismo. Jesús fue el mismo Dios que se manifestó al hombre de manera amorosa, de manera misericordiosa. En él no hay variación. En Isaías 40, del 7 y 8, yo aquí puse esta parte de la lección de los versículos que nos dirige el autor y espero que también ustedes puedan leer estos versículos de manera personal. No solamente está este, sino el autor nos refiere varios. Pero especialmente escogí este versículo porque aparte de ser conocido, es un versículo que nos da la certeza de que Dios permanece para siempre y su palabra también lo hace. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Las personas somos cambiantes, variamos nuestra manera de pensar, variamos nuestra forma de considerar ciertas cosas que nos suceden. Y bueno, en nuestra humanidad cambiamos durante ciertos años, ¿verdad? Hay algunos autores que dicen que cada 5 años el ser humano cambia de parecer, que antes lo que nos parecía que era de una forma, quizá con el tiempo vayamos dándonos cuenta que no es así y entonces cambiemos de opinión, pero Dios y su palabra son las mismas. ¿Y qué seguridad nos da saber que en la misma Biblia no hay variación y que no podemos interpretar las profecías ni darle un simbolismo a las cosas que no esté basado en la Biblia? Porque el mismo texto nos dice que el ser humano cambia, pero Dios no cambia, así que los simbolismos no cambian y el sentido de la interpretación pues debe ser seguro, porque Dios no es variable. La comprensión del amor de Dios para el ser humano es difícil, porque nuestra pecaminosidad no entendemos el amor como Dios lo entiende. En el ser humano que eh, está tratando de comprender a Dios, por mucho que trate de llevar una vida santa o que trate de tener una comunión con Dios, mientras estemos en este mundo de pecado, habrá cierta tendencia al orgullo, al egoísmo, de tal manera que sean un lastre para comprender el amor de Dios. Y esta distorsión, dada por nuestra pecaminosidad, nos orilla a pensar que primero está mi bienestar personal y después está el de los demás. Y bueno, que es importante, ¿verdad?, buscar nuestro bienestar. Esa misma idea egoísta, a veces llevada al extremo, nos limita a entender el amor de Dios. Es muy difícil para el ser humano interpretar el amor como Dios lo hace. Y por eso, en su sabiduría, Dios nos da símbolos. Y se lo dio en este caso a un personaje que es fundamental en la historia de Israel, que en este caso fue Abraham. Abraham tuvo que entender cómo ama a Dios a través de una experiencia que él tuvo que pasar con su propio hijo. Dios se vale de símbolos para plasmar en nosotros la idea divina sobre su amor. En los versículos de Génesis del 22, del 1 al 13, que yo les recomiendo y les exhorto para que ustedes busquen en su Biblia esta historia, nos pone una historia pues difícil de comprender tanto para el ser humano y yo creo que más para Abraham. Porque incluso en alguno de los versículos le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Yo creo que el amor de los padres hacia los hijos es un amor especial. Y cuando una persona solo tiene un hijo, pues evidentemente el amor se vuelca sobre esa persona. Y al pedirle a Dios que le entregue a su hijo Isaac en un sacrificio, Abraham sabía que Dios iba a tener un plan para Isaac. No conocía cómo iban a ser las cosas, pero él estaba seguro que Isaac pues iba a resucitar, pero no entendía en ese momento por qué Dios le estaba pidiendo algo así. Y Dios quería poner en Abraham, en su corazón y en su mente, el sacrificio que implicaba para Dios
dar a Jesús. Es decir, Dios también tuvo que sacrificar o que dar a su Hijo para el rescate tuyo y mío. Juan 3:16 es un versículo que conocemos muy bien y que lo repetimos de manera constante porque nos habla de cómo Dios nos ama a nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham palpó cómo iba a ser ese sacrificio de manera personal. Pero para nosotros que estamos llenos de pecado, tal vez no entendemos completamente lo que significó para Dios este sacrificio de dar a su Hijo. Sabemos de que Dios en su infinito amor y Jesús pues tomaron y aceptaron esta parte del plan de salvación. Y pues uno pudiera pensar, ¿verdad? No lo entiendo, no entiendo que alguien me pueda amar así. Pero tal vez no es tan necesario comprenderlo al 100%, sino creer que el amor de Dios supera nuestras limitantes para comprender el amor. Y bueno, siguiendo con la temática de la lección, nos dice una pregunta que hace Isaac en esta historia, ¿verdad? Que en Génesis 22, pues la podemos encontrar. Nos dice que Isaac preguntó a su papá, ¿y dónde está el cordero? Ya tenemos todo listo. Pero el cordero, ¿dónde está? Y hay un paralelismo entre Apocalipsis 4 y 5 y Génesis 22. Voy a dar lectura a algunos textos de Apocalipsis 5, del 5 al 10. Ojalá que ustedes también puedan verificarlo en sus Biblias o en los otros textos que sugiere el autor de la lección, para que podamos estar seguros de que lo que estamos leyendo pues es lo que la Biblia enseña. Dice Apocalipsis 5 del 5 al 10. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 4 ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Cuando nosotros vemos Jesús fue el que interpretó el papel del Cordero en el sacrificio al morir por nosotros en la cruz. Y este simbolismo que para Abraham representaba dar a su hijo, a lo largo de toda la Biblia, nos responde la pregunta que hizo Isaac, ¿dónde está el Cordero? Evidentemente, en los pasajes del Antiguo Testamento, muchos de los profetas y muchas de las cosas históricas que sucedieron estaban a favor de la aparición de ese Cordero. Sin embargo, cuando nosotros leemos ahora el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús cumple las características de ser ese Cordero inmolado. Y ahora en Apocalipsis 5, los textos que comprendimos hace un momento, nos dan a entender que para Dios el sacrificio de Jesús fue real y suficiente para poder tener nosotros esa salvación. Este simbolismo del Cordero aparece más de 20 veces en la Biblia y de cierta manera es un simbolismo sencillo de entender por la cantidad de veces que lo vimos reflejado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Cordero lo
fue provisto por Dios. Ninguna otra persona podía tomar el papel de Jesús. Dios proveyó la salvación a través de Jesús. Juan el Bautista también responde la respuesta de Isaac. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos ver en la vida de Cristo Jesús lo que hace un momento comprendimos. No hay sombra, no hay variación, no hay una tendencia a poner en duda que la salvación ya fue plenamente otorgada a través de la muerte de Cristo. Y aquí entramos en un tema un poco difícil de interpretar para las personas que no tienen este fundamento en su vida: la muerte. La muerte, si lo buscamos dentro del contexto bíblico, es la paga del pecado. Cuando el hombre como raza decidió ir en contra de la palabra de Dios, entonces se desconectó de la fuente de la vida. Y mientras vivamos en este mundo de pecado, pues la muerte será parte de las consecuencias de haber tomado esa decisión como humanidad. Sin embargo, para lo que el hombre no hay una solución, para Dios sí la hay. Nosotros podemos decir como seres humanos, todos los problemas tienen solución, excepto la muerte. Pero saben, en la Biblia sabemos que para Dios no es así. La solución a la muerte solo se encuentra en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Al contemplar su vida, nos daremos cuenta de lo horrible que es el pecado y lo doloroso que resulta a lo largo de todas las edades. ¿Saben? Jugar con el pecado es estar jugando un juego que vamos a perder, seguramente. Yo creo que para Adán y para Eva les fue muy doloroso desde los orígenes de la humanidad, pues ver cómo este suceso entre sus dos hijos se dio. La muerte de Caín a manos de su propio hermano debió haber sido muy doloroso para Eva, para Adán. Y el pecado, por muy atractivo que sea, siempre nos llevará a una muerte, quizás física. A lo mejor alguno de nosotros está experimentando o está poniendo en duda la palabra de Dios en el aspecto de cuidado personal. Dios nos da reglas para vivir correctamente, y cuando jugamos con el pecado, con la desobediencia a esas reglas, nuestra salud física también se ve afectada. Tal vez alguno de nosotros esté jugando con algún pecado que nos lleve a una muerte espiritual, pero el pecado en todas sus variantes nos va a llevar a la muerte. Y el único que puede rescatarnos de esa tentación y de cometer el pecado es Cristo. Es ir en oración a Dios y pedirle que a través del Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a vencer. El ser humano no puede por sí solo dar la solución a la muerte, pero Dios sí puede. Entonces, en esta parte de la lección, quisiera enfatizar que este problema de la muerte para el creyente está solucionado, porque no pone su esperanza en lo que hace, porque no pone su esperanza en alguien de carne y hueso, porque está poniendo su esperanza y su dependencia en la fuente de la vida. Yo espero que los que me estén escuchando no estén pasando por una situación de una muerte cercana, ¿verdad? Pero si es así, yo quisiera decirte que la solución a la muerte espiritual y a la muerte física únicamente la encontraremos en creer y aceptar el sacrificio de Jesús. Así como este cordero que se representó en el Antiguo Testamento como parte del simbolismo de la vida de Cristo, ahora, ¿verdad?, lo podemos comprender mejor en esta época de la historia.
Sin embargo, también conocemos y lo hemos experimentado, cómo es que vivimos atormentados y asediados por un enemigo. Nosotros lo identificamos como Satanás y también tiene simbolismo dentro de la historia de la Biblia, ¿verdad? La lección le maneja el título de la serpiente. Nosotros sabemos que en Apocalipsis 12, del 1 al 9, pues hay un paralelismo en quién es la serpiente y cuál es su intención. Yo aquí puse como resumen que hay dos cosas que no cambian. El carácter de Dios no va a cambiar. El carácter de Dios seguirá siendo el amor, la misericordia, el perdón, la bondad y también la justicia, ¿verdad? Pero tampoco cambiarán las ambiciones del diablo. Él está constantemente buscando nuestra muerte. Él está constantemente buscando que nuestra fe se debilite, que no pongamos atención, que no estemos atentos a las señales que están sucediendo. ¿A través de qué? Pues de cosas que nos llamen la atención, no necesariamente malas, pero que me distraigan del estudio de la palabra de Dios. A través de algún problema. ¿Saben? Satanás está siempre dispuesto a ponernos en nuestra mente el peor panorama de las cosas. Y de cierta forma eso va debilitando nuestra fe si no tenemos la disciplina de ir a Dios y entregarle a Él nuestras cargas. Dios utiliza herramientas que no varían. La verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad la encontramos en la palabra de Dios y eso no va a cambiar. Las promesas de Dios son promesas seguras. Así que si estás pasando por un momento difícil, repite una promesa, porque es seguro. Satanás utiliza la mentira, el engaño, algo que nos distraiga, para no estar conscientes de que en Dios hay seguridad. ¿Saben? La Iglesia Adventista tiene un mensaje que dar. Y ese mensaje seguirá siendo el mismo, que es la salvación. Nosotros nos distinguimos pues por dar el mensaje de los 3 ángeles como Iglesia Adventista. Es la parte fundamental de nuestra predicación. Y alguien puede decir, pero siempre hablan de lo mismo. Pues sí, porque cuando nosotros nos olvidamos de que esta vida no es la única que tenemos, de que vamos a un lugar que Dios nos ha preparado, entonces se vuelve una religión del diario vivir y sin esperanza. Sin embargo, este mensaje profético, que seguramente lo estudiaremos en otras lecciones, es un mensaje distintivo y relevante para todos los tiempos. Satanás, ¿cuáles son sus herramientas? Pues se vale de engaños y estrategias diferentes en cada momento de la historia y de nuestra vida. En cada momento de la historia hay ideologías que marcaron épocas históricas. En nuestra propia vida escuchamos filosofías que no nos llevan a Dios, doctrinas que no están fundadas en la Biblia y que pueden debilitar nuestra confianza en este mensaje de salvación. Yo espero que este breve espacio que tuvimos para reflexionar sobre el contenido de la lección te haya ayudado a comprender un poco mejor o desde otra perspectiva la lección o profundizar en alguno de los días de estudio. Ojalá que puedas mejorar tu relación con Dios todos los días y que todos los días busques un tiempo para estar a solas con Dios, leer de su palabra y sobre todo compartirla. Porque es una palabra que siempre va a traer seguridad a quienes la escuchan. Recordemos, todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos. Este es el mensaje distintivo de este espacio de Aula 7
Recuerden que, bueno, yo pertenezco a la iglesia de Ramos Millán 1, aquí en la Ciudad de México. Tenemos también nuestro canal de YouTube, de Facebook, donde constantemente hay diferente contenido. Ojalá nos puedan también seguir. Y bueno, si alguien quiere poner algún comentario o alguna pregunta, los administradores estarán en la mejor disposición de dar alguna respuesta a alguna interrogante. Que tengan una bonita semana.